El profesor Hugo Cepeda aquí está como siempre cargado de conocimientos y de misticismo, porque hoy vamos a hablar de la cienciología, que es la religión de los famosos de Hollywood. A ver, tenemos a Madonna, tenemos a Tom Cruise, a John Travolta. ¿De qué se trata la cienciología? Nicole Kidman. La Demi Moore. Hay muchas más. Voy a hablar de varias cosas, pero antes voy a hablar de usted. No, no hable de mí, ya lo veremos. Antes vamos a ver la nota, la cienciología, porque también hay un famoso chileno. ¿De quién se trata? ¿Quién la sigue? Veámoslo, dale. La cienciología, la nueva religión de los famosos. Para algunos una religión, para otros una secta. Su representante más reconocido es el actor hollywoodense Tom Cruise. De hecho, según la prensa internacional, esta nueva religión del actor habría sido la causa de su divorcio con la bella actriz Katie Holmes. Pero, ¿qué es la cienciología? Le cuento que es un conjunto de enseñanzas que apuntan al mejoramiento personal y a difundir la autoayuda. Entre sus creyentes figuran reconocidos famosos de la talla de John Travolta, Juliette Lewis y Dustin Hoffman. Pero como en todo orden de cosas, aquí también hay un chileno, el cantante nacional Alberto Plaza, quien asegura que la cienciología es una religión que cambió su vida. Somos imperfectos, pero antes yo era más imperfecto. Era más infeliz. Ahora soy más feliz. Hoy día tengo mejor relación con mis hijos, mejor relación con mi familia, con mis hermanos, con mi mujer, por supuesto, conmigo. Porque uno tiene que partir relacionándose bien consigo mismo. No tenía felicidad, eso es lo que te puedo decir. Y hoy día sí la tengo. ¿Sabía usted que esta nueva tendencia de las celebridades fue creada en 1953 por L. Ron Hubbard? Un escritor de ciencia ficción quien dice que hace 75 millones de años un gobernante extraterrestre llamado Chenu envió a la Tierra energías que provocaban la maldad y el bloqueo mental que impiden la felicidad. Por esta razón que la cienciología busca curar los sufrimientos del alma en las personas, eliminando así todos los eventos traumáticos que impiden llegar al éxito. Para ser miembro de esta organización, usted debería pagar un valor aproximado que va de los 50 hasta los $5.000, es decir, entre 33.000 pesos a los 33 millones de pesos por sesión. Por este motivo, dicha religión tiene sus detractores, quienes lo acusan de ser una entidad totalmente comercial. Famosos como Tom Cruise y Alberto Plaza han sido fieles a esta religión. Sin embargo, artistas como Brad Pitt, Demi Moore, Nicole Kidman y la actriz Leah Remini han abandonado la cienciología, siendo esta última Remini la mejor amiga de Jennifer López, quien abandonó esta creencia en 2013. Toda mi vida fui una fiel seguidora de la cienciología hasta que descubrí muchas historias de abusos y la abandoné. Recientemente se estrenó en el cable la serie Esclavo de la Cienciología. Todo el dinero que gastamos, intenté aferrarme a mi familia. Todos estos años me esclavizaron. Donde detalla los abusos y persecuciones de los que fueron víctimas los miembros de esta comunidad. Yo te puedo hablar, Diego, por mi experiencia. Evidentemente... Bueno, para ti ha sido todo para mejor. Para mí ha sido todo para mejor. Es que eso es lo que yo puedo dar como testimonio. Ahora, si alguien critica algo, yo no he experimentado eso. No puedo hacerme cargo de una crítica que yo ni siquiera he visto ni he experimentado. O sea, todo lo que yo he percibido es positivo. Cierto o no, solo ellos lo saben. Lo que sí tenemos claro es que es la nueva tendencia de los famosos. Muy bien, ahí estaba la nota de la cienciología. Profesor Cepeda, cuéntenos, es una religión, Antes es un que movimiento. nada, voy a hablar dos cosas muy breves. Toma, si me permite. toma tu pauta. La gente se fija mucho en lo que se hable y se hace aquí. Ya. El otro día era un almuerzo de personas industriales que creían que eran todo.
gente muy seria y que no veían ciertas cosas, me dijeron, ¿qué cosa más rara es usted? Usted generalmente como que rechaza que un hombre lo bese, excepto aceptó que Cristian Sánchez lo besara. ¿Por qué? Bueno, es que por una razón muy sencilla. ¿Por qué? Porque los labios de Cristian Sánchez han besado a la Diana Boloco. Yo pensé que iba a decir porque no tiene. ¿Qué galán? Y lo otro, Qué galán. ¿Ya? El nombre del señor Zúñiga. ¿Qué? En realidad le vamos a poner dos nombres. Le vamos a poner Pedro, Pablo, los dos apóstoles fundadores del cristianismo romano. Tanto que hasta el día de hoy el Papa, cuando ejerce autoridad, invoca a los dos apóstoles, Pedro y Pablo. Por lo tanto, ahí queda. Desde hoy, Pedro Pablo, perfecto. Pedro Pablo. Bueno. Un aporte. Y hablando de la cientología, entonces, Bueno. usted nos diría que es una doctrina, es una filosofía, un movimiento, una religión. secta. En realidad es difícil definirla. Al menos yo llegué a una conclusión que no es una religión, por varias razones. A ver. No la califico de secta porque me faltan antecedentes para hacerlo, pero sin embargo ella fue fundada por Ron Harvard, como una filosofía laica, que llamamos una filosofía de tipo práctico, sin referencias a una teología o a la existencia de un ser supremo que tenga el carácter de divinidad. Esto fue más o menos 1950, 2-3 años más tarde, funda la religión al respecto. Sus contrarios, sus críticos dicen que él manifestó que deseaba fundar una religión porque ahí estaba la plata. Desgraciadamente, muchas veces nosotros tenemos que reconocer que se van de la religión para ganar mucho dinero. Todas las religiones, incluyendo el cristianismo, que muchas veces son aficionados. La debilidad humana, profesor. La debilidad Es humana, la debilidad humana, pero así que es. hace fallar y debilitar las creencias. Entonces, esto se desarrolló y se vio multiplicando. Ahora, en realidad, ellos tienen lo que podríamos decir es una filosofía práctica, porque ellos se preocupan de mejorar ciertas situaciones anímicas del ser humano. Se funda esta podríamos decir, comunidad en lo siguiente, que hace 75.000 años. Aquí hay dos aspectos. Un señor, un ciudadano, un dictador de una galaxia que se llama Zenu, trajo a la Tierra habitantes, a los cuales los ubicó en los volcanes y enseguida los destruyó con bombas, incluso se habla de bombas atómicas que habría hecho. Y que con eso se quedaron sus almas, las que plasmó en los otros seres humanos que hacen las fechorías y las cosas malas del mundo. Por otro lado, paralelamente existe, porque es muy difícil distinguir una y otra creencia, que él habría mandado las maldiciones, habría mandado los dolores, habría mandado los vicios que infeccionaron el alma humana. Y que el ser humano es un ser eminentemente espiritual. Ellos usan metodologías más que ritos. En las religiones Eso usan es buena la ritos, diferencia, y en las ritos, religiones hay una referencia a la divinidad. Y un detalle, profesor, importante creo yo, porque uno dice que la cienciología, ¿qué persigue? ¿Tienen un Dios? ¿En qué creen? Yo destacaría dos aspectos para que usted me ayude. Primero, yo creo que se aleja el concepto original de religión, porque la palabra religión, del latín religare, que significa volver a unir con Dios. Claro, pero y la aquí no cienciología no te une con un Dios, sino que contigo mismo, porque cree que el hombre es superior y no se habla, es su propio Dios y por lo tanto es capaz de incluso de autocurarse, tener poderes, etc. ¿Estoy en lo correcto, profesor? Pedro Pablo, muy correcto. Muy bien, Pedro Pablo, correcto. En realidad, ellos usan cierta metodología. Ellos se basan primero en la hermética, que es una ciencia de curación práctica del cuerpo, de todas nuestras afecciones, para mejorar el cuerpo mental. Pero ellos usan la cienciología más allá, la curación del alma, de todas estas taras que se tienen, todas estas trancas que se tienen, precisamente es parecido a la doctrina del karma de las religiones orientales, y que ellos la van sanando a través de sesiones y de tratamiento de orden espiritual. En eso basa fundamentalmente el uso de su metodología. En la mente ellos distinguen una mente analítica y una mente que es más, si pudiéramos decir, práctica. O sea, en la analítica por lo que nosotros conocemos las cosas, pero la otra que es precisamente la emocional, la que muchas veces están influidas las pasiones, que es lo que a ella le interesa. Y curando eso,
curan Pero, también la profe, otra y controlan la otra, que es lo peligroso. Como dice Pablo, muy Sí. bien dice, no creen en un ser superior. No. ¿Será por eso también que atrae tanto a los famosos que son un poquito más egocéntricos? Claro. Entonces creen que el poder está en uno mismo y no en algo Exacto. superior. Los famosos Porque- extranjeros son así. Sí, exactamente. Eso es efectivo lo que dice usted, María Luisa. Y además otra cosa, que entre paréntesis, la Madonna cabalística. Sí. Y la Nicole Kidman, no, el marido, el Tom Cruise, es de estos cientólogos. ya, claro. Ella es religiosa. De hecho, les trajo Claro, problemas. el problema, porque al casarse su hija con la cienciología, ella se separó de su marido. Exacto. O sea que es muy difícil saber, y lo mismo que aquí en Chile muchas personas se supone que son, otros se suponen más conocidos, es Alberto Plaza. Claro. Alberto Plaza, en realidad yo lo conozco. En mi departamento, ahí en la herradura en Coquimbo, en la puerta del lado, vive su madre. ¿Y ha cambiado Alberto Plaza? ¿Te lo he visto diferente? Porque Sí. acá decía, solamente he recibido cosas positivas de la cienciología. Exactamente, porque hay, si pudiéramos decir, Canta mejor. algunos planos en las iniciaciones cientológicas. Los más, podríamos decir, más bajos son estas curaciones, el salir de las trancas, que es prácticamente una especie de análisis psicológico. Pero ellos rechazan, entre paréntesis, la psicología y la psiquiatría. Sí, efectivamente. La pero rechazan. y por Y eso los profesor- problemas entre Tom Cruise y la Exacto. Nicole Kidman aquí saquen el tejido. Porque el papá de la Nicole Kidman, no sé si es psicólogo, está muy relacionado, entonces ahí empezaron los primeros problemas Claro. porque la cienciología no cree en la psicología de No la solo en eso, yo creo psiquiatría. que hay cosas contradictorias porque siento que este nivel de artistas Sí. que muchas veces están a un nivel como de semidioses. Exacto. Reconozcámoslo, el ambiente Exacto. es de mucha plata, un ambiente promiscuo como el que se da acá en el canal, un ambiente que te confunde y eso hace que uno se centre justamente en uno mismo y olvide la divinidad, etcétera. ¿No será que se confunde Exacto. con el ambiente? Y además hay otra cosa. No queda claro los aspectos solidarios, aunque tienen ciertas organizaciones para rehabilitar delincuentes, igualmente para rehabilitar drogadictos, pero son, dicen sus contrarios, sus críticos, que son de mascarada. El problema es que la crítica fundamental es el dinero, el que ellos manejan enormes cantidades de Sí, dinero. cobran Pero como mucho. usted dice, todas las y que religiones. cobra y que cobra mucho. Sí, pero en realidad ellos exageran mucho más. Ahí. Porque usted nunca va a encontrar que un cura cobre por confesar a una No, persona. jamás. Claro. O sea, además son muy elitistas. Los aspectos sacramentales, que no los tienen ellos, al menos sus actuaciones rituales, se pagan. Parten discriminando. Exacto. Y eso ¿A es quién raro. puede en una más? No, pero discriminan de dos maneras. Uno respecto del nivel económico y otra también, la iniciación es igual a todos. Los primeros pasos. O ¿En qué sea, consiste la iniciación? el saneamiento. Ah. El saneamiento, lo que llamamos nuestras trancas, de nuestras fallas de orden corporal y las espirituales que a ellos les interesan. Hablan de una auditación, como Auditación de se una, auditación llama. es correcto el concepto. El proceso se llama auditación. Justamente. Pero ¿por qué son tan criticados? ¿Es solo por el tema de la plata? ¿O también porque uno ha escuchado, por ejemplo, que uno no sabe si el cagüín de Hollywood es así, pero que se meten mucho en la vida de los otros y que habría, por ejemplo, hecho que rompieran Nicole Kidman y después Katy Holmes con Tom Cruise? Sí. Bueno, hay casos. Hay una dama, Remini es el apellido, que salió de este grupo y escribió un libro y que ha sido muy perseguida, dicen. Ahora hay lo siguiente, que es muy importante que nosotros más o menos lo valoremos, que en muchas de estas tipos de organizaciones se dan los mismos parámetros. Por ejemplo, ustedes se recuerdan de los Illuminatis. Sí, claro. Los Illuminati que pasan en definitiva a un grupo superior que según dicen controla el mundo o lo ha controlado desde hace 200 años. Entonces ellos tienen una iniciación superior. Aquí igual habría una escala con una iniciación superior que serían no digamos los actores y las actrices, sino que serían gente que nosotros no conocemos quiénes son. En todo caso se entiende que hay gente muy anidelada, porque a todo esto agrega una serie de nombres que no nos constan, de Rockefeller, cosas así, lo que no nos consta que sea efectivo. Pero ahora el problema es que todo manejo en el cual interviene el dinero, a la larga corrompe. Se ensucia. Ensucia los más nobles principios cuando uno es manejado totalmente por el dinero. Entonces, esto ocurre que esta selección que se hace
plutocráticamente, si pudiéramos decir, es lo que muchas veces va achicando las posibilidades. Profesor, pero un detalle, el tema de la plata y esta confusión de quienes están detrás de este grupo no es solamente la cientología. En general, la plata cambia a las personas. En general, la plata malversa y realmente tuerce a las personas, Begoña. Pero es una cosa, pero tiene que ver una cosa antes de pasar a Begoña que no sea torcida todavía, por eso esperamos que no lo sea. ¿Qué es lo que ocurre? De que estamos de acuerdo. Y como dije al comienzo, incluso las mismas religiones, yo lo resuelvo, hasta el mismo cristianismo, el mismo catolicismo. Desgraciadamente, cuando la plata empieza a manejarse, todas las cosas, principios que son claros, se transforman en oscuros. Nadie sabe quién manda. Por eso que yo solamente confío en los santos, que eso simplemente saben lo que quieren y saben guiar. Porque hay otra cosa muy interesante, que dentro del cristianismo también existe lo que son las sanaciones, la ascesis, la mística, en realidad la transformación interna. Acuérdense de San Juan de la Cruz, la oscuridad del alma, etcétera. En el fondo, cómo realmente ellos son los que se superan a sí mismos, pero como decía usted antes, en dirección directa a la caridad que tiene por Don Hugo Ricardo, pero además, perdón, pasando a la Bego, una pregunta, quería hacerle el pase simplemente. Adelante, Bego. Pero para que yo hablara, te lo agradezco mucho. No, que al principio, la primera pregunta que uno se hace, obviamente, es decir, ¿esto es una religión o es una secta? Porque uno como que genera muchas dudas, porque hay como mucho de secreto alrededor de esto. Entonces, finalmente, este tipo de organizaciones, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que persiguen más allá de un fin económico? Sí, ellos lo que buscan es la perfección del hombre desde el punto de vista espiritual y con ello transformar el mundo. Ese es el objetivo que tienen. Ahora, los medios que tienen son disponer de mucho dinero para poderlos llevar adelante. Eso es, y aquí es donde nosotros sabemos. Una secta se caracteriza por ser cerrada. A la secta se le llama, uno no se ofrece para llegar. Enseguida se les selecciona. Y además tienen caracteres iniciáticas. O sea, hay escalafones dentro de las sectas. En el sentido que son cerradas y que nadie sabe el de abajo lo que piensa el de arriba. Alrededor de una religión que es abierta. La religión es abierta. Además, en todas las religiones está en la misma categoría. No hay unos que están adelante y otros al menos. ¿Y cómo lo hacen? ¿Se reúnen periódicamente? ¿Meditan? ¿Piensan? Sí, se reúnen periódicamente, meditan, pero la gente, cuando son un grupo, la gente de la misma categoría. La misma categoría. Correcto. ¿Pero qué beneficios trae? Porque ya sea la religión o las filosofías prácticas, tienen siempre algo bueno. Ellos han tenido grandes problemas en la vida. Y simplemente gracias a estas iniciaciones, ellos cambian mucho y realmente disipan todo aquello que ha obstaculizado su camino hacia la felicidad. Busca la felicidad. Gracias al poder que cada hombre tiene, esa es la apuesta. Ahora, así mismo. Me comentaba Cristian, fuera de pantalla, que le gustaría quizá aprender un poco de la cientología, etcétera. Pero hay un dato importante que quizá Cristian no lo maneja, que los originales son partidarios de que no haya relaciones prematrimoniales ni de drogas. Y ahí Cristian se frenó. Es verdad, los originales apuestan a eso, ¿no? No, y los originales apuestan a otra cosa más grave todavía. Rechazan totalmente la homosexualidad. Son homofóbicos 100%. ¿Es así de radical? Claro, así es radical. Son buenísimos para discriminar. Otro movimiento, filosofía práctica que discrimine además, tanto como cosa, esto lo del CENU que estamos hablando nosotros, del dictador galáctico y esas cosas, ellos lo ocultan ahora un poco. Eso lo dijo el original hace 60 años atrás. Pero actualmente no se utiliza mucho, ni se habla mucho del tema. ¿Por qué se oculta? Porque resulta un poco ya de ciencia ficción. Que llegaron en un avión, incluso un DC-6, decían algunos, o que las trajeron de la galaxia, que hubo maldiciones. Pero profesor, perdone. Y 75.000 años atrás. ¿Cómo va a llegar un dictador galáctico en un DC-6 que es de los 50, del año 50? Pero hay una cosa curiosa. Todo se mezcla aquí. Volcanes. El signo de ellos es un volcán. Fíjense que hay libros que hablan de que Hitler, no sé si vivirá todavía según ellos, está alojado en el fondo, o sea, a los pies de volcanes. ¿En serio? Exactamente, o sea, hay esa tendencia reencarnacionistas. Ellos son partidarios de reencarnación, entre paréntesis, los cientólogos. ¿Por qué? Porque todas las generaciones van agregando precisamente trancas, que nosotros llamamos karma,
Y ellos precisamente, ellos las disipan y los purifican, no solamente ahora en su existencia, sino que las anteriores también. Con lo cual se parece mucho a las religiones orientales. Claro. Toman del cristianismo algunas cosas. En el fondo es una especie de... Picoteo. De picoteo. Claro, hay budismo, hinduismo. Usted como representante de la cientología en Chile, profesor, sí. No, quería preguntarle algo, pero hay otro tema que me gustaría aclarar. ¿Es verdad que ellos son partidarios de que para alcanzar el fin incluso se puede mentir y digamos, ir en contra de... ¿Están así? Como me pillan mentira este señor con cierta frecuencia, cree que yo pertenezco a la cientología. No es. No es así. Soy mentiroso, pero no cientólogo. Hagamos la distinción. Es otra religión. Otra cosa. La mentirología. Lo digo que hay otra cosa también. Lo que, pero ¿es a verdad propósito, que es así? Begoña. Son dos begonias que conozco yo en mi vida. Dos begonias. ¿Cuál más? Usted y la begoña argaluza que está vivo en Coquimbo, a 3 puertas de mi casa. Las dos. Le mandaremos saludos. Saludos a las dos. A mi Bueno, tocaya. entonces, y Pero, la profe, familia, por supuesto, de nuestro amigo Plaza, que la conozco completa. Su madre, sus hermanos, sus hijos, sus sobrinos, sus hermanos. ¿Todos colorines también? No. Sobre todo su hermana, o sea, su tía, que era una mujer encantadora y todo lo demás. Profesor, también se ha hablado que, por ejemplo, Sí. quienes abandonan esta Eso filosofía... Son perseguidos. Son perseguidos. Sí. ¿Eso es real, es efectivo o Mire, de qué manera se les persigue? Siempre. Si fuera así. Eso es un aspecto sectario. Por lo que tiene alguna persona que es secta. Y el que abdica de todas estas y se separa es perseguido. E incluso la masonería, que no es una secta, sino que es una institución filosófica, decían antiguamente que el que se salía era perseguido. Porque uno de los ritos iniciáticos habla de los vengadores, etcétera, etcétera. Porque la masonería, ustedes saben que se basa en la construcción del templo de Salomón. Entonces, ahí eso pasa muchas veces. Entonces, perseguían, lo que es falso totalmente. Entonces, eso es un aspecto sectario, la persecución. La persecución de liquidarlos totalmente. E incluso, yo debo decirle también que en las religiones se suele dar muchas veces eso. Por eso es que es un hecho común. Por eso es que uno termina que es la única parte donde nunca se persigue al que se sale, porque nunca se sabe quién entró, son en las tribus urbanas. Claro. Yo no... Si yo pertenecería a alguna de ellas, sería punk. ¿Sería punk usted? Sería punk. Sería punk. Lo mismo que hay otra cosa. Yo a veces veo a los alumnos míos todavía quedan Pokémones. Y quedan Pelolais. Pero yo no soy ni Pelolais ni Pokémon, porque yo soy emo. Es emo. Pero los emos son tristes, profe. Sí, pues, ¿Usted no? y me encuentra triste usted. No, no es melancólico. Sí. ¿Sí? Las cosas van por el alma y no alcanzan a aflorar. Quedan allí. Solamente encontramos la máscara nomás. A mí me Como pasó Garrick, ¿se recuerda? Ah, Garrick, sí. Exactamente. Hablaremos un día. Pero la Begoña tiene una pésima pregunta. Lo que estábamos hablando que tiene que ver con que, claro, la gente de repente que tiene tanta fama, tiene tanto dinero, empieza a sentir un poco desconfianza, no sabe por qué se le acerca a la gente, si es por la fama, por el dinero, por realmente quién es. Yo entiendo que desde ese espacio de vacío que uno pueda tener, uno se acerque a ciertos tipos de religiones. Lo que a mí me choca mucho es que se metan tanto en la vida del entorno de cada participante, o que hagan juicio, por ejemplo, público, como en el caso que leímos de Tom Cruise hace como 10 años, respecto a Brooke Shields, que había contado que tuvo una depresión postparto, que había tomado medicamentos y que eso le había salvado la vida. Y el tipo la sepultó, o sea, le dijo que era una mujer, que era una vergüenza que estuviera contando eso públicamente. Entonces, ahí es donde yo no entiendo como que... Eso es típicamente sectario, lo que está diciendo usted. Yo este caso no lo conocía, pero es típicamente sectario. Muy farandulero, Telegrama 84. No, y hay muchas cosas, por ejemplo, el control. Siempre existe un control respecto a la secta, es típico del control total de la personalidad. En una religión no existe. Porque en la religión siempre hay un espacio que es la decisión personal del libre albedrío. Opta por algo, opta por lo otro. La religión le propone a usted un camino de salvación, sobre todo el cristianismo, pero uno decide las cosas. Y le propone un religare, como dije yo originalmente. Unirse con Dios. Porque a través de las virtudes, especialmente la caridad, que es el amor a Dios, que tiene por objeto a Dios, y que precisamente es unirse a Él. Y eso hace, por ejemplo, que las personas que se perfeccionan en la religión se perfeccionan precisamente practicando ciertas situaciones, como uno ha hecho, es una especie de saneamiento, entre comillas, del alma, a través de la penitencia, la excesis, para llegar después a la unión más
íntima con Dios que a través de la mística, que es su Y elevación. lo que llama la atención aquí también, profesor, es que, y también que puede ser que parecen secta y por eso la gente se confunde, es que se creen los dueños de la verdad y son poco tolerantes y respetuosos con el del lado. Sí. Mire, generalmente las personas, no digamos secta, pero los grupos en que se basan en cierto tipo de relaciones, de penetrar la psicología y la manera de ser, pensar y vivir de otra persona, terminan así. Porque nosotros conocemos un club social, o un club de Rotario, un club de León, no tienen esa característica, pero prácticamente ni siquiera un partido político. Por eso que los partidos políticos que participan plenamente tratando de transformar a la persona, nosotros los llamamos totalitarios. Claro. No porque abarque una totalidad de doctrina respecto del gobierno de las naciones, sino que además por el control que llevan respecto a las personas. Don Hugo Gino, quiero hacerle una pregunta. Pedro ¿No Pablo, será adelante. que esta cientología o cienciología es muy atractiva para los hombres que están en el poder? Sí. Estoy hablando, por ejemplo, de un Donald Trump, Claro. actores de Hollywood, porque si pueden mover las mentes de los demás Claro. y dominarlas. Mueven de dos maneras. Una a través de este tipo, como el caso de los que llaman los Illuminati, pero también una cosa muy curiosa. Todos estos hombres, siempre detrás de ellos hay brujos, hay medios. En Chile ponemos un caso naturalizándose, don Gabriel González y muchos otros más. En Hitler, para qué decirle, Stalin, todos ellos tienen alguien detrás, o en la sombra, precisamente que desde el punto de vista esotérico lo van asesorando para tomar soluciones. Entonces se hace atractiva la Se cientología hace- para el poder. Claro, se hace atractiva. Pero solo en la medida en que se aprovecha de ella, pero no en cuanto va a someterse a las obligaciones que le imponen. Por eso muchas veces se rompe con estas instituciones cuando se llega arriba. Fíjese que en un caso, por ejemplo, la masonería no es una secta, por supuesto. Don Arturo Alessandri, siendo presidente, rompió con la masonería. Y cuentan, ustedes saben que el cardenal Caro escribió un libro que se llamaba Descorriendo el Velo. En realidad el libro no tiene nada de importancia, pero colocaban que los masones se vengaban, que los masones de acá, que los masones de allá. Eso se pasó muchos años. Una vez fue don Arturo Alessandri a ver a Monseñor Caro. Y le dijo, oiga, monseñor, le dijo, ¿usted todavía piensa en los masones de acuerdo a ese libro que escribió hace tantos años? No, don Arturo, no pienso así. ¿Y por qué cambió de opinión? Porque en la época en que yo escribí el libro, el único masón que yo conocía era usted, le dijo. O sea, son cosas buenas. Entonces, esto es muy común. Siempre lo esotérico está muy presente en el hombre. El hombre siempre quiere abarcar en espiritualidad, entre comillas, algo más allá que lo que se le ha revelado. Pero aquí, ¿qué es lo que sería lo esotérico de la ciencia? No, lo esotérico es lo siguiente, es que una sanación que se hace a través de una penetración psíquica de la persona, aunque ellos rechazan a la psiquiatría, espiritual de una persona, no solamente de análisis, sino que también de conducción y de guía. Van guiando. Entonces ellos no se pueden salir del camino tampoco. O sea, hay una cierta esclavitud que se Ya, pero hay una figura central, más allá de que no existe una divinidad, Sí. hay una figura central ¿Como que un haga, coach, así? claro, que haga de El coach, de líder, de sacerdote. No, ellos mismos se transforman en eso. O sea, Cada uno de ellos. Cada uno se transforma totalmente de acuerdo a ciertos parámetros que se van dando. Pero no es que vayan a creer en el famoso Zenu ni cosas por Ya, el pero, estilo. perdona, Mari, pero esos parámetros son parámetros de bien. Porque De uno, bien, uno- porque uno de perfectamente bien, podría de bien, pensar, de bien. ya, si yo me quiero alimentar Claro. a mí mismo, me quiero sanar a mí mismo, y esta es mi religión, y yo quiero curar mi sufrimiento, puedo andar por la vida haciendo bolsa al resto, y esa es mi verdad, y eso me hace feliz, y eso me hace bien. Ellos buscan el bien, me imagino. Así como lo veías con el caso de Alberto Plaza, que dice, yo soy mucho mejor papá, soy mucho mejor marido, me siento mucho más feliz desde que estoy en la cienciología. Desgraciadamente, el riesgo que usted plantea se produce. Y yo le voy a decir que muchas veces el bien, pero en todo caso, la mejoría espiritual que ellos plantean se transforma también en altruista. O sea, uno se preocupa de los más cercanos y también de los otros. Pero el problema es que es, como decíamos, el tamiz, o sea, el sedazo por el cual pasa este altruismo, son mis propios parámetros. Claro. No lo que necesita el otro. Mi verdad. Esa es la diferencia Correcto. que hay en el cristianismo. En el cristianismo uno ama al prójimo por lo que él es.
y no por lo que nosotros deseamos. No, O sea, el convertir. referente es uno Es es el uno, parámetro. es uno el Lucho parámetro. Jara sería cientólogo. O sea, sería el líder. Yo creo que podría Hoy, servir. ¿hay cientología en Chile? Sí, dicen que sí, pero no se ha podido comprobar. Aquí en Chile el problema es no ha aflorado totalmente. En Alberto Plaza. Fuera de Plaza, Alberto sería, Plaza no Claro. conocemos. El En todo máximo caso, referente acá. Plaza es muy buena persona y siempre ha sido buena Sí. persona por lo demás. Es un bonachón. Claro, o sea, se puede seguir siendo Se buena puede persona seguir buena también persona, y todo, pero- y pero- ponerle su pero verdad al resto. como decía Pedro Pablo en el fondo, nosotros, los cientólogos tratan de proyectar su propia perfección que ellos creen tener en los demás. Y esa es la medida de la perfección de los demás. Claro. No es que descubran en el fondo, al inicio un descubrimiento, pero después prácticamente una transmisión. Don Hugo Gari, esta apuesta más bien filosófica. Soy Hugo Alexis, entre paréntesis. Don Hugo Alexis. Va por ahí. Oiga, esta apuesta no se transmitirá también en el cine. Vemos a Tom Cruise, a Nicole Kidman en su momento, donde se apuesta a que la salvación del hombre, de lograr sus metas, etcétera, siempre está basada en la persona y desprendiéndose de todo otro tipo de valores. Sí. ¿Estará en el cine? Yo creo que está en el cine. En gran parte está en eso. Sobre todo en el cine más contemporáneo, uno lo está viendo. Vean ustedes, por ejemplo, incluso todas esas películas medias esotéricas del diablo, de las penaduras y de las almas en pena, se van a dar cuenta ustedes que hay una proyección más personal que de lo que representa que es la divinidad. Sebastián Badilla en el Limpia Piscinas también. ¿Hay algo de cientología? No, yo encuentro en muchas partes. Aquí, en nuestra mesa, aquí, Concepción mía y de dos damas. Pero, profe, ¿de qué manera se trabaja ya? Porque si el poder para ellos está en ellos mismos, en el Sí. interior, en el perfeccionarse Sí. como personas, ¿qué ejercicios hacen? ¿Cuál es el parámetro para guiarse en lo que está bien y lo que está mal? Bueno, el parámetro se lo van dando a medida del descubrimiento. Porque si ven que sana, que se mejora, que pasa del pesimismo al optimismo, entonces siguen esa línea. Claro. Y ahí entonces es el secreto. Otro, por ejemplo, que se realiza, aquí una cosa bien importante, con el poder. Yo aspiro al poder y estoy amargado porque no tengo el poder. Quiero ser concejal y no me resulta. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo logro conseguir una concejalía, yo prácticamente cambio, porque colmo mis propias aspiraciones. ¿Será una Entonces, buena- ahí me lo han hecho. ¿Por qué? Porque alcanzo la felicidad. La felicidad es muy importante en esto. Don Hugo Brayatan, ¿será una buena apuesta quizá utilizar la cientología como una buena plataforma para blindarme y lanzar mi carrera? Estoy hablando me hago amigo de Tom Cruise, de la hermana Ingrid Cruz acá en Chile, no sé, me acerco a ellos para que me tiren para arriba y me protejan, me blinden, porque Bueno, es una hay un montón suerte de religiones secta que también. pasa. Mire, yo creo que le resultaría a usted, pero yo le daría otro consejo. No se vaya tan lejos. Aquí tiene tanto. Tiene usted al señor, a una serie de caballeros, con los cuales usted puede precisamente, y lo van a subir bastante. E incluso usted podría recolectar plata después y ayudar a muchos que necesitamos. Porque muchos insisto, pueden tomar esto de una suerte de plataforma sí. que te blinda. Ahí que te está el protege. peligro, o sea, Claro. pero lo detectan rápidamente, pierda cuidado. Ah, ya. Porque hay muchas, en todas las instituciones, incluso por ejemplo una institución respetable con la masonería, hay personas que se adentran para escalar. Claro, En la para administración generar pública. contacto. Contacto y todo. Contacto. Es muy común eso. Lo mismo que ciertas instituciones religiosas. O sea, no digo la iglesia como tal, sino que particularidad de la iglesia, organizaciones religiosas en que la gente cree porque está de moda. La moda es muy importante aquí. La moda. ¿Por qué? Porque la moda muchas veces guía nuestra manera de actuar. Yo, por ejemplo, soy pasado de moda, ve usted como me he visto. No, Además que impecable. soy medio chacalandrado. Pero La no, pero lleva. en cambio ustedes están en la última grito de la moda, pues. Ustedes dictan cátedra. ¿Yo qué voy a dictar cátedra de nada? Pues. Ya, pero aquí tiene que haber un cierto estatus en términos de moda también. Sí. O sea, mira, Sí. la hija de Tom Cruise. Hay que tomar Que un más o closet menos millonario. qué es lo que está más top, si pudiéramos decir, en la moda en el momento. Supongamos, en aquella época, me parece que está ya de moda el blue jean. Entonces, para ello, el vestir blue jean, claro que sin El rotadura, Pecosville. de Pecosville, exactamente, era muy bien. No, ahora el cliente que le Pero, profe, entonces tiene harta siempre, frivolidad. yo siempre en clase, cuando veo con muchas tijeras, pido plata.
terminar acá, mi amigo, venga para acá, tome esto porque usted es tan pobre que no puede coser. Cómprese uno Y nuevo. se pone ahí Oiga, con su, profe, con su pero cuota. la cientología tendría mucho de frivolidad, entonces también porque es raro uno, cualquier religión que conoce, Claro. te dicen a tus hijos, edúcalos en la sencillez, no los llenes de Pero regalos, hay y una uno cosa. efectivamente ve el closet de la ellos hija no Tom Cruise, que es rechazan. espectacular. Si usted practica una religión, ellos le dicen, miren, abandone, no dicen eso. Lo que pasa es que le ofrecen cosas que usted a lo mejor en su religión no ha conseguido. ¿Por qué? Porque las religiones oficiales a uno le piden en primer lugar ciertas reglas de conducta. Aquí esas no se piden, sino que uno las descubre en la medida en que camina hacia la felicidad y resultan cosas totalmente naturales. Porque además en la auditación, si pudiéramos decir, hay una atención personal también, de una persona, por una persona, no precisamente una cosa general, una prédica. Haciendo un símil con la religión, sería como el director espiritual. Como el director espiritual, Un poco, exactamente. en esa- Por lo demás, debo decir una cosa, yo respetando mucho la religión, yo nunca he sido muy partidario de los directores espirituales. ¿Por qué no? ¿En qué, ¿Por no, qué? ¿en qué medida? Cuando el director espiritual trata de sustituir a la persona. Claro. De tal manera Le que la dice lo que le religiosidad, la tiene que persona cree que es un voto de obediencia al director espiritual. Claro. Yo creo mucho en lo que decía la orden dominica antiguamente, que el director espiritual debe procurar cada vez separarse más él, de tal Claro. manera que el otro logre tener la perfección y la vaya manteniendo por tu propio camino. Eso Que es fue lo muy que pasó con importante. Caradima también en ese minuto, que al final lo Son sometía. ciertos- ahí está el terror. El problema es que es muy fácil que a través de la dirección espiritual, que es un sometimiento, y la gente cree que la religión es obediencia. En cambio, la dirección espiritual debe ser provocar la independencia, en el que se adopten propias resoluciones piadosas por parte del penitente. Usted diría, profesor, que la cienciología es, que hemos hablado mucho del tema de la plata, de las lucas, Sí. ¿es clasista? Mire, es clasista, pero no tanto. Si se cumple con el mínimo, no hay problema. O sea, no es problema de carácter social, sino que económico. Si usted puede pagar las lucas para esta iniciación, no hay ningún problema. Es que lo que pasa es que en la nota escuchábamos que Sí. en la nota de Luis Sandoval decía que la cuota de incorporación, no tengo idea cómo se dirá, o por sesión, se hablaba desde 33.000 pesos a 33 millones de pesos. Exactamente. Entonces, Bueno, eso no me consta que sea así, tampoco lo creo mucho, pero el problema es que pueden personas modestas participar con menor cantidad de dinero, pero también recibe una iniciación un tanto menor también. No va a llegar a los altos grados, porque cada vez se necesita más. Por eso que cuando ya se trata ya de los grados superiores, los aportes económicos tienen que ser mucho también, muy superiores. Ya, pero aquí no hay una evangelización, no es que vayan a ayudar a personas en otras partes. Sí, ayudan en el terreno de la filantropía. Por ejemplo, ayudan a drogadictos, ayudan a delincuentes para que se rehabiliten. Eso sí, que Ya. es como eso es permanente. Es una de las labores sociales que realizan para acreditarse. Pero eso no quiere decir que todas esas personas vayan a pertenecer precisamente a las iniciaciones de carácter cientológico. No. Es como un poco como un tira y afloja. Entonces yo mientras más plata tengo, voy subiendo de Exacto. categoría y voy siendo cada vez más elevado. Y yo creo que ahí es donde empieza el negocio y se vuelve algo que es siniestro. Sí, Porque eso es quizás lo- en esta primera iniciación efectivamente, No existe, cuando uno está quizás un poco más angustiado o separado, volver a uno, sentir que el poder está dentro de uno es Por algo que supuesto. debe ser Sí, maravilloso. mire, Pero todas luego estas- otra, un claro. poco más, y un poco más, y un poco más. Todas estas instituciones, en lo que es lo básico, son buenas todas. Claro. Porque procuran un bienestar para alguien, una mayor perfección, el mover las trancas y los traumas, el ponerse más feliz. Todo eso está muy bien. El problema es cuando se empieza a sentar, porque la gente empieza a acentuar sus aspiraciones. Si, por ejemplo, para mí la felicidad constituye en ser yo, tener trabajo fijo, bueno, después decir mi felicidad es ganar buena plata Claro. con trabajo fijo. Después, señor, sí, pero a mí me gustaría ser profesional. Entonces, prácticamente la ambición no